Como siempre, un gusto saludarte. Te damos la bienvenida a este tu espacio A Solas con Jesús. Y bueno, vamos a continuar con nuestra serie Los frutos del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23 nos marcan cuáles son los frutos que el Señor pretende que tú, que yo tengamos, obviamente por la obra del Espíritu. El Señor es tan amoroso que en ese sentido no nos va a dejar pues como estamos, sino que obviamente desea y quiere que todos los que nos acercamos a Él podamos tener frutos. Recuérdalo, todo pámpano que en mí no lleva frutos, pues bueno, realmente no está cubriendo con la función. Y estamos hablando acerca de la paciencia. La paciencia, ese fruto que pues obviamente nos hace falta a todos. Y la paciencia, ¿por qué es necesaria? ¿Por qué es necesaria para ti? ¿Por qué es necesaria para mí? ¿Por qué es necesaria para todos aquellos que queremos estar delante del Señor? Obviamente seguir sus pasos, cumplir su voluntad e ir avanzando en este maravilloso camino que Él nos ha dejado. Bueno, pues recordamos que la paciencia es un rasgo de personalidad madura. Es la virtud de quienes saben sufrir y tolerar las contrariedades y adversidades, ¿verdad? Ya lo habíamos visto con el verbo neopomuné, que significa bajo presión, ¿verdad? Esto nos va a dar fortaleza, sin quejas, sin lamentos, sin tener ese ambiente de ay, pobrecito de mí, ¿verdad? Esto hace que todos nosotros, los que podamos llegar a tener y cultivar la paciencia, podamos esperar con plena calma y paz en que las cosas van a suceder, tal y como el Señor ya lo tiene planeado, tal y como el Señor ya lo tiene registrado. Por eso entonces podemos indicar algunas propiedades importantes acerca de la paciencia. La paciencia es un rasgo de personalidad madura. Recuerda, ¿verdad? El fruto se da cuando está en madurez. La paciencia no nos habla de esperar infructuosamente, sino saber esperar en paz y con alegría. ¿Recuerdas que pusimos el ejemplo de la mujer embarazada, verdad? Que con tantos problemas y síntomas tan difíciles, sabe esperar esos 9 meses porque al final sabe que va a poder abrazar a su bebito, ¿verdad? Así es que cada vez que aumentamos la paciencia, podemos considerarnos que estamos ejerciendo la obra que el Señor quiere y obviamente se está produciendo en nosotros a partir del Espíritu ese fruto maravilloso. La paciencia revela nuestra fe en los planes, en la omnipotencia y en el amor de Dios. Mira, cuando decimos que el Señor tiene planes de bien y no de mal, todos lo creemos, pero a veces no nos gusta el proceso, porque el Señor va a tomar las cosas y hacerlas obviamente bajo su voluntad. Entonces debemos estar preparados para que en esa voluntad nosotros podamos actuar con plena paciencia. Señor, ahorita no entiendo lo que me está pasando en este momento, pero yo sé que tú tienes un plan para mí, yo sé que tú tienes una recompensa para mí. En la Biblia la paciencia es la perseverancia hacia una meta, perseverancia ante las pruebas y una expectativa por el cumplimiento de ellas. Muchos son los ejemplos que podemos hablar en el sentido de aquellos hombres y mujeres que pudieron esperar por la promesa, ¿verdad? A Abraham se le dijo que iba a ser padre de naciones y bueno, pues solamente con Isaac se conformó al verlo. Sin embargo, hoy sabemos, ¿verdad?, que esto fue y es una realidad. La paciencia nos enseña a esperar en la esperanza. Así es, ¿verdad? Esperar con esperanza. En el libro de Génesis 29, 18 al 30 está establecida una historia de amor hermosa entre Jacob y una joven llamada Raquel, y que por amor, ¿verdad?, decidió trabajar durante 7 años,
Después lo engañaron y fue nuevamente convencido a trabajar por otros 7 años con la finalidad de tener a Raquel como esposa. Obviamente el suegro estaba en un plan tremendo porque pues le cambiaba el salario, le estaba modificando su contrato colectivo de trabajo y bueno, era algo tremendo este personaje. Sin embargo, Jacob supo esperar en toda fortaleza, en toda plenitud, porque sabía perfectamente que al final él iba a obtener esa promesa. La paciencia hace que la espera sea corta. Por eso, pues él dice, con gusto voy a trabajar 7 años más, porque sé que al final voy a poder estar contigo, ¿verdad? La paciencia nos anima a no perder el foco, el objetivo, ¿verdad? Y diariamente ahí tenemos a Jacob trabajando, luchando, perfeccionando, haciendo inclusive obviamente cosas extras y bueno, pues de esas situaciones en las que el trabajo, aunque era duro, aunque era arduo, pues obviamente él lo supo hacer sabiendo que tenía una promesa. Así pues, nuestra esperanza es la base de la paciencia. La esperanza es la base de nuestra paciencia. Tú y yo sabemos que hay un futuro prometedor. Tú y yo sabemos que tenemos algo que el Señor nos va a otorgar al final de la carrera. Y por eso es que la espera de estos años pues van a ser cortos, sabiendo que lo que nos espera es un grande galardón. Algo muy bonito, ¿verdad? ¿Qué te parece? Vamos a ver Romanos 15 en su capítulo 15, verso 4 y verso 5. Y dice de la siguiente manera: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. Bueno, pues podemos destacar en este verso que claramente nos está diciendo que Dios es el origen de la paciencia. Dios es un Dios de paciencia. Entonces, efectivamente, en ese primer punto, el Señor hace y permite que esa paciencia de Él fluya también a través de nosotros. La pone, la deposita a través de su Espíritu y obviamente nos conviene a nosotros tanto ejercerla como cultivarla. Dios nos da también herramientas para ser pacientes y estas son las Escrituras. Y si no, cuando alguna vez te sientas impaciente, cuando creas que tus fuerzas ya no dan para más, cuando creas que tu entendimiento no crea que las cosas estén sucediendo por algo, entonces ve a las Escrituras, porque estas Escrituras están llenas de biografías de hombres y mujeres que supieron esperar en paciencia. Job, Jeremías, Pablo, David, Esteban, Abraham, no sé, son personajes que la verdad nos dan lecciones completas de lo que es saber esperar. Y qué decir de nuestro único y modelo maravilloso, tan grande que es Jesús, pues obviamente debemos entenderlo como lo que es, ¿verdad? Es nuestro máximo ejemplo. Y al ser nuestro máximo ejemplo, pues queremos acercarnos más a Él, queremos parecernos más a Él. Y pues obviamente tú sabes todo lo que pasó, todo lo que ocurrió en su vida y sobre todo en los últimos momentos de ella. Fíjate que hay algo interesante cuando dice que el Señor va allí al Getsemaní. Y Getsemaní significa eso, prensa. Y es que allí fue sometido el Señor a una presión extraordinaria, de tal forma y de tal manera que dice que su sudor se convertían en gotas de sangre. Entonces, si tú y yo vamos a cultivar paciencia, a través del proceso que Dios nos tiene señalado,
pues bueno, recuerda que el Señor lo va a hacer bajo su voluntad. La paciencia es un producto del dominio propio. Nuestra personalidad se forma con una serie de virtudes y entre ellas, pues está la paciencia. El poder tiene dominio propio y nos sustentará obviamente a través de la paciencia. ¿Recuerdas cuando el Señor estaba orando? Era una situación verdaderamente crítica, es obvio lo que estaba ocurriendo en su ser, y entonces dice que el Señor le manda consuelo. El Señor le manda consuelo, lo anima, lo fortalece, y un ángel está atrás de él, dándole precisamente este aspecto. Entonces, cuando te sientas desfallecer, acude a las escrituras, acude a la oración, porque evidentemente esto te va a fortalecer. El Señor, no creas que es sabedor de lo que necesitamos, y por lo tanto solamente va a poner la carga suficiente que podamos llevar. Nunca se va a exceder, nunca va a ser una carga de aflicción que no pueda soportar, porque así como pone el Señor la aflicción, recuerda que a través de la paciencia y a través de la palabra siempre va a poner solución. En el momento que Él desee y quiere intervenir, esa es nuestra esperanza. Esperar. En Santiago 1, 3 y 4 es algo tremendo. Fíjate esto: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte ninguna cosa. Bueno, pues la paciencia nos ayuda a crecer durante las pruebas. Si de algún momento dado te has preguntado, bueno, ¿cómo puedo hacer crecer mi paciencia? Pues aquí está, ¿verdad? A través de las aflicciones. El Señor actúa a partir de esa forma, porque ya sea que saque lo mejor de ti o también pueda sacar lo peor de ti. Por eso es importante entender que en las aflicciones deben producir gozo, y ese gozo se va a convertir también en paciencia. Cada espera forja nuestra personalidad, la moldea, la está haciendo más parecida a Cristo. Por eso es que la paciencia ejercita nuestra vida espiritual. Es un ejercicio. Yo no sé si alguno de ustedes vaya al gym, pero ¿a poco no? Después de pasar por todas las diferentes máquinas, y bueno, quedas en un estado así de, tal vez de cansancio, pero cansancio satisfactorio, porque ya ejercitaste pectorales, ya ejercitaste abdomen, ya ejercitaste pierna. Bueno, pues aquí vas a ejercitar el espíritu a través de las aflicciones que te van a llevar tal vez al extremo, pero ya vimos que evidentemente siempre el Señor va a estar a tu lado, ¿no? Como el coach que está ahí a tu lado diciéndote, es el momento de parar, es el momento de decir hasta aquí, y entonces el Señor te va a dar descanso. Así es que esto es un ejercicio de vida espiritual, de disciplina, de tal forma que esa paciencia esté activa, sea productiva. Siendo pacientes, podremos tener una personalidad más firme y menos fluctuante. Cuando llegamos a una madurez de esta magnitud, olvídate, ¿no? Firmeza, bien plantados. Acuérdate, Salmos 1, un árbol bien plantado, firme, que nadie lo mueve, que nadie, pues obviamente va a poder actuar en contra de él. Y esto nos permite transitar en medio de pruebas, pero siendo ya bastante fortalecidos completamente. Ahora vamos a ver cómo es que la paciencia nos puede traer bendición. Fíjate, después de ejercitarnos en la paciencia también nos trae bendición. Dice el libro de los Salmos, capítulo 37, verso 7, guarda silencio ante Jehová y espera con paciencia en él.
Bueno, date la oportunidad de que cuando estés en aflicción tenemos la capacidad ya de entonces saber que con ella también viene la calma. Después de toda tormenta viene la calma. Ajá. Así cuando decían los discípulos, Señor, ¿no te das cuenta que perecemos? Y Él reprende y Él dice, mi paz, aquí está mi paz en ese momento. Pero recuerda, tenemos que ser pacientes para poder entender tanto el plan del Señor como la acción que va a tomar, ¿verdad? Eso es maravilloso porque entonces empiezas a ver todo el panorama, empiezas a conocer el panorama. Y si estás atravesando por una aflicción, obviamente encuentras también un propósito. Y cuando lo hayas, pues solamente puedes decir gracias, Padre, porque gracias a esto voy a crecer más. En Colosenses 1, 10 y 11, fíjate lo que dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Sí? Él quiere enseñarnos que al ejercitar nuestra paciencia, también se ejercita la confianza, o sea, la fe en Él. Y otra vez, hermanos, quedamos totalmente fortalecidos. Hay fuerza en ti, hay capacidad, porque acuérdate que somos guerreros. Y en ese sentido, pues, ¿qué te puedo decir? Las luchas son constantes, pero siempre vas a estar ejercitado para dar buena batalla. Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Bueno, pues aquí tenemos una buena exhortación, ¿verdad? Mira, cuando las cosas van bien, es obvio que no te vas a sentir sobresaltado, pero también debes darte cuenta que entonces algo está pasando, porque es en las verdaderas tormentas donde nosotros nos forjamos, ¿verdad? Nosotros como guerreros nos forjamos en las tormentas, en la lucha, en las batallas, pero cuando las cosas están demasiado tranquilas, pues caemos en una pereza espiritual espantosa y muchos son los que se quedan ahí. Entonces, si quieres disciplina espiritual, si quieres guerra espiritual, mantente activo. Y una de esas actividades, pues, es soportar las aflicciones con amor, con alegría, con gozo, con esperanza, porque tu paciencia está trabajando. Dios quiere que practiquemos la paciencia y espera poder bendecirnos a través de ella. Ejercitando la paciencia no solo recibiremos la bendición de Dios en cada área de nuestra vida, sino que caminaremos un camino más llano y confiado frente a las promesas de Dios. Y bueno, pues yo nada más te puedo sugerir que si en algún momento te sientes desfallecer, checa tu vida contra la de Job y bueno, tú me dirás qué puedes sacar de esto. Permíteme, quiero orar por ti en esta tarde. Gracias, Señor, gracias nuevamente, con gratitud nos acercamos a ti, porque siempre, Señor, quieres lo mejor para nosotros, siempre. Tus planes son de bien y nunca serán de mal. A veces en el proceso no estaremos muy de acuerdo porque nuestra mente es tan corta que obviamente no nos permite entender lo que ya tienes destinado, lo que ya sabes que va a ocurrir. Tú ya conoces el resultado. Por eso, Señor, queremos pedirte con suma humildad que nos permitas y que nos ejercites en la paciencia. Que seas tú, Señor, quien nos lleve a esos esfuerzos, a esa presión que necesitamos tener para que las cosas sucedan, para que las cosas ocurran, para que nuestra vida cambie y pues para que seamos forjados en esta vida, porque esta vida es difícil,
Sin embargo, Señor, en el entrenamiento que tú tienes listo para nosotros, vamos a poder ejercer nuestras actividades con mucha confianza. Y cuando exista algo, Señor, a lo cual tengamos que enfrentar, Padre, lo vamos a hacer adecuadamente, porque también estás fortaleciendo a nuestro espíritu, porque estás sacando lo mejor de nosotros, porque tú, Señor, nos llevas a un entrenamiento que, aunque exhaustivo, también sabemos que va a ser de mucho rendimiento. Gracias, Padre, gracias por la vida de tus hijos, gracias por todos los que nos escuchan, y si están pasando por alguna situación de batalla, de aflicción, Señor, renueva su corazón, impúlsalos, fortalézalos, anímalos, porque tú, Padre, eres grande en misericordia, eres grande en amor, y obviamente solo necesitamos esperar en ti. De esperar, paciencia. Danos, Señor, danos la capacidad de creer en tus promesas, de afianzarnos en ella y finalmente saber que tú eres maravilloso, que tú eres fiel y que tú cumples absolutamente todo lo que prometes. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús bendecimos a tus hijos, a tu iglesia, a todos los que nos escuchan, Señor eterno. Gracias, gracias por este espacio. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Te espero el día de mañana.